Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al campus colegiados del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. El día de hoy estamos con un webinar muy especial, porque justamente estamos viendo lo que es la declaración jurada de la renta 2020. Estamos en el mes de la declaración del impuesto a la renta y estamos con dos distinguidos invitados, dos contadores públicos colegiados, expertos en finanzas, que nos van a dar la guía y la idea de cómo estar en el tema del impuesto a la renta. Nos acompañan, este día tenemos dos expositores de lujo. Uno es el contador público colegiado, Roberto Giraldo Laguna. Él es director de AIRECA, de un organismo de cooperación internacional, y es también gerente general de la empresa Afronza, que es agrícola fronteriza del Perú. Él es un experto en finanzas, hace consultorías con respecto al tema de los temas contables, y él nos va a dar el primer bloque de esta exposición con respecto a la declaración jurada de personas naturales. Luego va a estar con nosotros el contador público colegiado Franklin Mosquera, que es un contador senior de cumplimiento tributario de la empresa Econis Perú, que es una firma transnacional, y es un experto en finanzas, en la cual él nos va a hablar sobre la declaración jurada de personas jurídicas. Entonces, yo personalmente muy complacido, y el Colegio de Ingenieros del Perú complacido de estos dos grandes profesionales, los contadores públicos colegiados, que nos acompañan esta noche para comenzar a dar todas las ideas a todos los participantes que están en este webinar. La mecánica va a ser que primero va a hablar el contador público colegiado Roberto Giraldo Laguna, que tendrá un espacio de 20 a 25 minutos, que nos hablará sobre las personas naturales. Luego de eso entrará el contador Franklin, que nos hablará contador Franklin Mosquera, que nos hablará justamente de las personas jurídicas, y luego que termine su exposición tendremos unos 20 minutos en las cuales ustedes pueden colocar sus preguntas y nosotros vamos a transmitírselas a ellos gustosamente. Sin más que decir, doy la bienvenida a los expositores y comienza esta exposición con el contador público colegiado Roberto Giraldo Laguna, a quien le doy el uso de la palabra. Adelante, contador Roberto Giraldo. Buenas noches, ingeniero César Soriano. Por su intermedio, un saludo a su prestigiado Colegio de Ingenieros del Perú. Es un gusto estar aquí presente y también saludar muy amablemente a las personas que nos van a escuchar esta noche. Es nuestro interés, así como de miles de personas que superan el millón, saber qué cosa es una declaración jurada de renta. El tema es que la declaración jurada de renta es cada año un tema de bastante rigidez y un tema que nos compromete a tener bastante dedicación en el asunto. Se da en estos meses, pero en esta oportunidad quiero explicar desde el principio qué cosa es una declaración jurada. Una declaración jurada es una manifestación veraz y responsable, ¿no? En la cual se figura la renta. Los sinónimos de renta pudiésemos manifestarlo como beneficios, rendimiento, ganancia o utilidad. Es decir, en el trajín de nuestro día a día, debemos generar cualquiera de estos rubros, y la declaración jurada de renta lo va a juntar en un formato que va a resumir todas las rentas y la intención del fisco es ver ese resumen y grabarlas con un impuesto que se llama el impuesto a la renta, ¿no?
El impuesto a la renta tiene toda una características, ¿no? Aquí en el Perú se consideran 5 rentas. Hablando de la persona natural con negocio, tenemos 5 rentas. Quiero manifestar una cuestión. El motivo principal para mi disertación radica en un decreto supremo 430. Ese decreto supremo tiene que ver con una exigencia de parte de la SUNAT de que cada estado de cuenta que tengamos nosotros los contribuyentes en las respectivas entidades financieras, sea bancos u otro tipo, en esa entidad financiera, la SUNAT ha logrado que se le entregue, que se le transmita vía solicitud toda la información de todo contribuyente que supere en movimientos pasivos el importe de 30.800 soles. ¿Qué cosa significa esto? Significa que la SUNAT por primera vez tiene 2 herramientas para comprobar una declaración de renta. Tiene la declaración jurada en sí misma y tiene un documento financiero, que es un estado de cuenta. Nunca antes se ha tenido esa oportunidad, tanto para el fiscalizador como para el contribuyente, ¿no? Es una oportunidad que nos refleja en 4 conceptos. Como sabemos, cuando leemos un estado de cuenta, identificamos 4 rubros. El saldo inicial de nuestro movimiento, los ingresos y egresos del mes, así como el resultado que sería el saldo final del mes. El decreto supremo C430, que se dio el último día del año 2020, tuvo una característica, que su vigencia es desde enero del año 2021. Por lo tanto, en este tema mío que voy a declarar, que voy a manifestar, declaración jurada de renta 2020, no tendría por qué estar, porque no es retroactiva la norma. Pero, por lo que les dije anteriormente, si vemos la estructura del estado de cuenta corriente, tiene el saldo inicial de enero, necesariamente tiene que ver con años anteriores. Por lo menos con el año 2020, porque al 1 de enero de 2021 se tiene que reflejar un saldo inicial. Y si ese saldo inicial supera los 30.800 soles, es motivo para tener una preocupación, un interés y demostrar que todo lo que ya tenemos nosotros declarado en nuestra famosa declaración de renta 2020, que SUNAT conoce tanto como nosotros o más, porque hoy día pues tenemos formularios virtuales. El formulario virtual es un formulario que ingresa usted al internet, en el formulario 709 persona natural, y encontramos todas y cada una de nuestras rentas. Si nosotros tomamos en cuenta la tingencia que le estoy yo anotando, tenemos que hacer una especie de revisión. Una especie de revisión. Cogemos nuestro estado de cuenta y vemos que cada uno de los meses, si tenemos el saldo de 30.800, si no lo tenemos, sencillamente estamos tranquilos, ¿no? Pero la intención es que esa base imponible de personas que posiblemente tenga ese importe como saldo, tiene que tener mucho cuidado en hacer un cruce interno particular de su movimiento bancario del año 2020, de cualquiera de los meses, versus el formulario virtual 709, que ya SUNAT lo tiene y que nosotros podemos corroborar.
quiero una diapositiva. El motivo de esta novedosa información, porque en realidad es una novedosa información, en toda la experiencia es la primera vez que se da un tema así. Nunca nos han revisado estados de cuenta corriente y esos son documentos fehacientes. SUNAT puede tomarse la potestad, tiene la potestad, primero de solicitarlo a las entidades bancarias y estas se la van a entregar. Por lo tanto, SUNAT va a presumir y detectar, ¿no?, en el tiempo que estos importes de repente no tienen que ver con la declaración que supuestamente el contribuyente tiene. Entonces, la intención de este decreto supremo es que no caigamos en delito tributario. Y el delito tributario es algo que todos debemos evitar. El delito tributario principal que quiere evitar este decreto supremo es el de la evasión y la elusión, ¿no? La evasión, aquí les anoto, es una acción u omisión de aspecto doloso, de intención dolosa. La intención es incumplir las disposiciones tributarias. Hay mucha evasión en el sistema nacional. Y la elusión es un tema ya más profesional. Es un tema en la cual convoca diferentes disciplinas para que se realicen acciones y desvirtúe el espíritu de la norma, con documentos aparentemente reales y la intención es evitar fiscalizaciones. Sabemos que como contribuyentes debemos mostrar transparencia, credibilidad, confianza y cada una de nuestras declaraciones juradas lo debe manifestar. Entonces, como recomendación, antes de empezar con la declaración de renta 2020 y con la disertación, les recomiendo, revisemos nuestro estado de cuenta bancario del año 2020. Entonces, estamos en enero del 2020 y vemos que nuestro saldo inicial sigue superando ese importe o más de los 30.800. Entonces tenemos que bajar a años 19, quizá 18 y 17 hasta la prescripción. Fíjense lo interesante que resulta si es que uno le pone efectivamente todos los sentidos en hacer una correcta declaración, porque hemos dicho que nuestra declaración tiene que ser veraz, ¿no? Entonces, una vez que hemos verificado que tenemos esa dificultad, tenemos que verificar o corregir o recurrir a un especialista que nos apoye a regularizar discrepancias y coincidir con las que seguramente llegarán de parte de SUNAT. Es también oportuno revisar el formulario virtual 709. Entonces, ¿qué cosa es el formulario virtual 709? Lo que tenemos algún tiempo en esta LIDES, antes las declaraciones juradas eran un tema tedioso, complejo, de mucha data y tiempo, recolección de información y trajín para llevar a la presentación de estos documentos. Venía desde el Ministerio de Economía y Finanzas, se pasaba por el Banco de la Nación y cumplía tu objetivo de ser buen contribuyente entregando la respectiva declaración. Hoy día tenemos en la web el formulario virtual 709. El 15 de este mes, del mes de febrero, ya se aperturó, ya está siendo identificado y revisado por cada uno de nosotros. Entonces, prácticamente nuestra declaración está lista. Lo que en este momento voy a tratar de hacer es transcribirles qué cosa es lo que vamos a encontrar en esa declaración virtual 709, que corresponde a la declaración jurada de renta año 2020. Como personas naturales,
nosotros tenemos capacidades para crear renta. Y esa es la renta que nos permite la subsistencia, las ganancias, las utilidades, ¿no? Entonces, esa renta que nosotros podemos registrar y que ya está en parte registrada en ese formulario, corresponden a la primera categoría, segunda, cuarta y quinta categoría. ¿Por qué? Porque la primera y la segunda ha sido identificada como un resultado de la explotación de los bienes de capital. Y se llama bienes de capital porque se corresponden a patrimonio, o sea, un bien inmueble, un terreno, ¿no? Bienes muebles, o un tema ¿cómo se llama? De inteligencia, resultado de tu inteligencia, ¿no? Que puedas vender o canjear acciones también. Y otra, que es el que junta el cuarta y quinta categoría, tiene que ver con rentas derivadas del trabajo. Si nosotros somos trabajadores de planilla, tenemos renta de quinta categoría. Pero si somos independientes, tenemos renta de cuarta categoría. Esos 4 rubros ya están identificados, completamente identificados, con datos y todo lo demás. Pero ¿qué debemos hacer? Antes de darle por concluida una revisión, tenemos que complementar datos. A la renta de primera categoría nos van a alquiló un área, ¿qué área? ¿Cuántos metros? ¿Cuál es el suministro de su luz, el agua, ¿no? ¿Cuál es la partida registral? Todos esos datos los tenemos que tener y lo conocemos y lo transcribimos. También si el alquiler corresponde a una determinada empresa, ¿qué RUT tiene la empresa? Lo tenemos que confirmar y verificar. Pero es más fácil confirmar y verificar sobre algo que ya está determinado ahí. Entonces, nuestro conocimiento va y da un visto mucho más rápido y veraz, ¿no? Cuando se trata del trabajo, igual. Nosotros tenemos certificados de renta de trabajo de quinta categoría. El empleador nos entrega. Y ahí están los importes brutos de nuestra renta de quinta, así como las retenciones respectivas y el neto. De igual manera, nosotros hemos emitido nuestros recibos de honorarios mes a mes. En algunas oportunidades se ha pagado impuestos a cuenta, en otras no, pero el año va a determinar un ingreso bruto, que juntos los dos se llaman renta derivada del trabajo. He puesto en un rubro aparte la tercera categoría, que es la que se va a encargar mi amigo Franklin Mosqueira, ¿no? En renta de persona natural con negocio. Y el formulario es el 710, formulario virtual 710. ¿Por qué? Porque la persona natural que tiene la primera categoría, la segunda, puede tener la tercera y la cuarta. ¿Y por qué la tercera y la cuarta? Y la quinta, las 5 categorías. ¿Por qué? Porque tiene un negocio o una actividad que le genera no solamente trabajo, sino le va a generar utilidad o le va a generar beneficio, a cambio de bastante tiempo y dedicación. Esos son los emprendedores que poco a poco caminan a ser empresarios, ¿no? Entonces, ellos tienen que encargar efectivamente su contabilidad a un especialista y orientar su impuesto a la renta a un régimen especial acorde a sus ingresos brutos. Puede ser un régimen general, RG, un régimen MIPE tributario, RMT. Yo adelanto esto nada más, pero quien lo va a dar con detalle es mi amigo Frank. Es decir, la persona natural tiene tanta capacidad como para hacer todos y cada una de las actividades que conocemos hasta hoy día en pos de lograr renta. Entonces, repito un poco, la renta de primera categoría es generada por la explotación de los bienes de capital. En resumen, ese alquiler, por ejemplo, yo como casero le cobro el alquiler a mi inquilino y pago el 5% a cuenta mes a mes por este concepto. En la segunda categoría sucede lo mismo, el mismo efecto, pero ya tenemos otro tipo de capital, valores, ¿no? Intereses también.
regalías, patentes, marcas, que no son muy comunes, pero que las hay. Entonces también el impuesto a la renta neto es el 5% como pago. Es muy común para todos, o la mayor parte de nosotros, la cuarta categoría y la quinta. En la cuarta categoría hay responsabilidad del cliente, en este caso, que nos contacta, o nos contrata. Él tiene la necesidad de descontarnos siempre y cuando pasemos unos topes mínimos por recibo de honorario, ¿no? Sabemos que son los 1.500 soles y nuestra escala de descuento, de retención, perdón, es del 8%. Y así va incrementándose en función de los ingresos por honorarios que tengamos. Esto es cada mes y se repite todo el año. En conjunto, la declaración jurada de renta ve el año determinado. El impuesto a la renta grava un año completo, no pasa al siguiente, grava el año completo. Y la quinta categoría, como decíamos, de planilla, tiene las mismas características, pero en calidad de dependencia, ¿no? Entonces, ahí tenemos muchas retenciones en función de los ingresos que amerita nuestra labor. Y es una cuestión de formalidad que te da otros beneficios. Hay una característica que se trata respecto a las rentas de procedencia extranjera. La renta de procedencia extranjera muchas veces tienen o derivan ya de un detalle debidamente controlado en el país extranjero, ¿no? El peruano emite sus comprobantes al exterior, el exterior le retiene, paga también sus impuestos y también le determina una renta neta. Esa renta neta ya determinada del exterior se considera adicional a la renta de cuarta categoría y quinta, o sea, como renta de resultado de trabajo, si es que deriva de esa circunstancia. Si es por servicios prestados en calidad profesional independiente, ¿no? Pero también, si es por un tema de bien de capital, también esa renta neta, ya debidamente descontada de los impuestos en su lugar de procedencia, se incrementa las rentas de primera categoría. Es decir, es así como la renta nacional se considera la primera, segunda, tercera, cuarta, primera, segunda, cuarta y quinta, en este formulario 709, y también la renta de fuente extranjera, ¿no? Renta de fuente extranjera. Es decir, afortunado aquel que tiene todas las rentas, ¿no? La renta nos va a determinar un determinado impuesto, pero cuanto más impuestos pagamos, la lógica es que hemos obtenido un resultado anual mucho más interesante y conveniente. El fisco se lo agradecerá. Este es un pequeño detalle en este cuadrito de cómo se maneja la renta de cuarta categoría y de quinta, ¿no? Al ser rentas del trabajo, tiene una deducción general del 20% de la UIT, ¿no? Pero tiene topes, ¿no? Entonces, esa deducción general determina adicionalmente también una deducción ya de 7 unidades impositivas. Luego de esa deducción, las promociones para el consumo que tenemos aquí, los contribuyentes formales con RUT, en lo que se refiere a alimentos, en restaurantes, hoteles, alojamientos, esos consumos y ese tema de servicio turístico tiene una deducción de hasta 3 UITs, ¿no? Todavía al ingreso antes de la renta, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos la deducción y efectuamos la deducción, que dicho sea de paso, el formulario virtual 709 ya lo tiene determinado, nosotros tenemos que revisar que efectivamente nuestros consumos han sido
en determinados lugares. Y si nos faltase alguno de ellos, que nosotros tenemos la documentación, porque puede ocurrir que no registraron una renta de cuarta categoría, un recibo honorario. Nadie es perfecto y se puede haber quedado. O sencillamente no me consideraron una retención en mi renta de quinta. Entonces, en nuestra revisión vamos a ajustar la declaración de SUNAT y vamos a determinar nuestra renta de trabajo, ¿no? De la cuarta y quinta categoría. Es decir, en esa determinación de la renta ya viene la escala, ¿no? Que es progresiva. Cuanto más tienes ingresos, más tienes que pagar por este concepto, ¿no? La retención, ¿no? Te determina el impuesto y hay que ver la forma de pagarla, si es que hay un monto a pagar. Se da el caso también que no, que nuestras retenciones han sido suficientes, inclusive tenemos un monto como crédito fiscal. Entonces una te permite la oportunidad de solicitar la devolución. Esas son las rentas, estimados amigos. Esas son las rentas que la persona natural puede generar. En el Colegio de Ingenieros, pues la formación les permite ser creadores, ser generadores de ingresos, ¿no? Y colaborar con el erario nacional a través de eso. Entonces, estoy seguro que los ingenieros y los amables escuchas de hoy día y participantes entendemos, al igual que yo, que este decreto supremo, a pesar de que ha sido modificado, a pesar de que ha resultado benévolo, es muy importante si nosotros queremos, en estos momentos tan importantes del país, que pase el país, queremos luchar contra la evasión y contra la ilusión. Eso nos va a permitir anchar la base de contribuyentes que colaboren, así como nosotros, con nuestros impuestos, que también lo hagan con su país. Y no solamente esa base va a ser un generador de ingresos al Perú, sino que también se va a ir disminuyendo paulatinamente la informalidad. Ese tema de la informalidad que mucho daño hace al país. Señores ingenieros, ustedes en sus manos y de sus familias, hacemos correr la imaginación y el ingenio, lo aterrizamos y hacemos empresas y todo será en bien del país. Gracias por su atención. Quiero agradecer al contador público Roberto Gerardo Laguna por su disertación y su brillante disertación y cómo ha expuesto muy bien claro, nos ha dejado el tema con respecto a las personas naturales. Ya al final lo vamos a molestar para el tema de la ronda de preguntas y doy plazo ahorita al contador público Franklin Mosqueira, que nos va a hablar sobre las personas jurídicas. Adelante, contador Franklin Mosqueira. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero Soriano. Buenas noches con el público presente. Primero, hacer las pruebas. ¿Se ve mi pantalla, por favor? ¿Sí? Ok. Se te escucha perfectamente, Frank. Muy bien. Como transmitía mi colega Roberto, continuando con la exposición, me encargo de la parte de persona jurídica. Seguramente muchas personas asistentes o personas que están en el presente seminario tienen empresas o se dedican a alguna actividad empresarial y esto le va a ser de gran ayuda esta información, ¿no? Además, sabemos que estamos a próximos vencimiento de la declaración anual de renta de persona jurídica, que comienza el día 25 de marzo como fecha límite, el cual es importante conocer si nosotros mismos nos encargamos de
de nuestra información de declaración o tenemos un profesional a cargo de nuestro negocio que se dedica a esto, ¿no? Entonces, pero lo mínimo que deben conocer es de que qué tipo de actividad se dedican, si los costos o los gastos se están reduciendo correctamente y los servicios que brindan. Un ingeniero, por ejemplo, puede emitir recibos por honorarios, también puede facturar. Para facturar, tendría que simplemente activar como negocio, o sea, persona natural con negocio. Y asimismo hay límites para ver en qué régimen se puede calificar. Hay, por ejemplo, la persona jurídica puede estar en el régimen general o en el régimen tributario o un régimen especial o el RUS, que son para pequeños negocios, ¿no? En este caso, vamos a centrarnos en los dos regímenes más importantes, que es el régimen tributario y el régimen general. Vamos a avanzar a la diapositiva. Un ratito. A ver, ¿qué grava las rentas empresariales? ¿O quiénes están dentro de este rubro? Todos los comercios, industria, minera, explotación, agropecuaria, cualquier tipo de actividad comercial, cualquier tipo de actividad que genere rentas por algún tipo de negocio, ¿no? Que, por ejemplo, los abogados estamos ubicados o están ubicados en asesorías, o prestan servicio, los ingenieros prestan servicio, los contadores prestan servicio. Entonces, hay límites para girar sus recibos por honorarios. Ellos podrían aperturar su negocio o su RUC como negocio y facturar, el cual sería más rentable a emitir un recibo por honorarios, porque ya tendrían ingresos como tercera categoría. También hay las instituciones educativas, que también son rentas empresariales, los agentes mediadores, rematadores, notarios, y los pequeños negocios, ¿no? Hoteles, los bancos, los transportes, todos los que se dedican a alguna actividad empresarial. Ahora, hoy en día queremos saber quiénes están obligados a presentar su declaración anual de persona jurídica. O sea, ¿qué debo saber para presentar mi declaración anual? Solo declaran aquellos contribuyentes que en algún mes del año 2020 obtuvieron rentas de tercera categoría. O sea, que hayan tributado como régimen MIPE tributario o como régimen general. Ellos, así sea un solo mes del año, sí o sí tienen que tributar como renta de tercera categoría. Ahora, ¿qué ocurre si yo no presento mi declaración anual? ¿Qué ocurre como empresa si yo no logro o no me olvidé o no tengo un profesional que se encarga de hacer mi declaración? La SUNAT o el Estado te va a sancionar. Tú como responsable de esa entidad incurres en una infracción que es una multa que actualmente es una UIT. La UIT del 2020 es 4.300. Esa sería tu sanción. Aparte de ello, te exigiría que tú regularices tu declaración anual y pagues lo que te corresponda pagar en caso tengas impuesto a favor del fisco, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que separar en dos categorías, como le mencionaba. Las rentas empresariales son el régimen MIPE y el régimen general. En el régimen MIPE, como les mencionaba, hay límites. Y también tienen beneficios en el tema de tasas porcentuales de cuánto deben tributar. Por ejemplo, si una empresa está iniciando, lo recomendable es que se categorice como régimen MIPE tributario, el cual sería una tasa anual del 10% hasta 15 UITs. Si usted en el 2019 ha estado calificado como MIPE tributario, sus ventas han sido menores a 64.500, usted tendría que pagar una renta anual de acuerdo a sus ingresos, ¿eh? Ingresos menos gastos, costos, de acuerdo a su resultado del ejercicio,
el 10% del impuesto a la renta. Si superas esa valla, tendrías que tributar ya el 29.5%. Y en el régimen general se aplica de frente el 29.5%. Así, así tengas un resultado menor a los 15 UTs. Por eso es importante calificar desde el inicio de en qué régimen me coloco como empresa, qué régimen me acojo desde el inicio. También tiene limitaciones. Ahora, ¿cómo nosotros, los que estamos en el campo contable, determinamos nuestra renta? ¿Cómo calculamos? Son varios procesos que se ejecutan, pero lo he tratado de hacer lo más simple para poder ser entendido por todos. Todos sabemos que nuestras ventas, nuestra facturación son todos nuestros ingresos de todo el año. Los sumamos de todo el año, determinamos nuestros ingresos brutos. A estos ingresos general le tenemos que restar. Si nos dedicamos a la compra y venta de productos, le dedicamos el gasto por compra. No es gasto, el costo por la compra del producto. Le restamos y determinamos un margen entre ingresos menos costo, que se determina renta bruta. A esta renta bruta se le adiciona, o se le resta, mejor dicho, se le resta todos los gastos que puedan incurrirse para poder generar esta renta bruta. Todos sabemos que necesitamos de personal, se necesita de, no sé, transporte, se necesita de algunas asesorías, servicios, gastos administrativos y ventas, se restan a la renta bruta. Entonces vamos disminuyendo nuestros ingresos. Ingresos menos costos es igual renta bruta, después restamos todos los gastos que incurren, ¿no? Ahí le sumamos otros ingresos que se puedan generar que no están en la parte principal. Pueden ser intereses financieros o diferencias de cambio que han tenido durante el año. Habiendo hecho esas restas y estas sumas y restas, tenemos una renta neta. Ahora, para determinar cuánto impuesto debemos pagar al fisco, tenemos que saber si tenemos una utilidad o una pérdida. Para determinar la renta, tenemos que hacer una determinación donde vamos a adicionar o deducir de acuerdo a la evaluación que hacemos durante el año. Por ejemplo, durante el año, el gerente de esta empresa X, digamos, se compró un televisor de digamos un auto de lujo personal. Pidió factura a nombre de su empresa. Este lujo personal no tiene nada que ver con la empresa, pero sin embargo se consideró como factura de compra dentro de la empresa. O sea, el contador de alguna manera lo registró o lo consideró como gasto o como activo, equivocadamente, porque no tendría nada que ver con el negocio. Entonces, para determinar la renta, lo tenemos que retirar, lo tenemos que adicionar. ¿Qué quiere decir? De tu renta neta, tendrías que sumarle este gasto indebido o este gasto que no corresponde al giro del negocio. Entonces, al sumarle, crece tu base imponible, ¿no? Tu base que va a determinar tu renta. Esa parte donde se centra el tema tributario. En las adiciones y deducciones son donde se concentra los problemas o los errores donde la SUNAT podría fiscalizarte. Podría revisarte si tu determinación está correcta o equivocadamente tomaron unos gastos indebidos, ¿no? De acuerdo a esas adiciones y deducciones, obtienes un resultado. Pero previo a ese resultado, tú tienes que ver si tu negocio viene de años atrás, inició hace muchos años atrás, cómo ha estado viniendo cada año, cómo ha tenido los resultados cada año. Puede ser que haya tenido pérdida o utilidad del año anterior. Si estamos hablando del 2020, en el 2019 sucede que la empresa ha tenido pérdidas. Entonces esas pérdidas me permiten compensar para mi resultado de este ejercicio 2020. Entonces, antes de calcular mi renta, yo debo compensar las pérdidas obtenidas anteriormente.
Una vez absorbidas mis pérdidas, recién tengo la renta neta o la base imponible para calcular mi impuesto. Entonces, a ese resultado yo lo aplico el 29.5% en el régimen general y en el régimen MIPE tributario hasta 65.000, solo el 10%. Ahora, recuerden que durante el año, durante el mes, los meses del año, se hace un pago de renta. El pago que le llama el pago a cuenta del impuesto a la renta. Entonces, en el régimen general es el 1.5 o un coeficiente determinado de acuerdo al resultado del ejercicio anterior. En el régimen MIPE tributario, pagas el 1%. Es a cuenta de justamente de este impuesto a renta anual. Entonces, si tú ya tienes determinado acá tu impuesto resultante del ejercicio, le tienes que restar todos los pagos a cuentas que has hecho durante el año. Entonces, vas a tener una diferencia. Puede ser esa diferencia como resultado positivo o negativo. O sea, puede ser un saldo a favor o un saldo a favor del fisco. En este caso, como en las personas naturales, también puedes solicitar tu devolución o lo puedes utilizar como un pago a cuenta del siguiente ejercicio para compensar con futuros pagos a cuenta del siguiente año. Es importante resaltar que los créditos o pagos a cuenta se tienen que determinar sí o sí en la determinación del presente ejercicio. Un ratito. Ahora, ¿cómo declaro mi impuesto a la renta? Hoy en día ya la SUNAT se ha modernizado, ya es más simple porque todos son formularios virtuales. Antiguamente, Roberto me puede confirmar de que se armaba unos PETs, escritorios un poco más complejos, más tediosos de trabajarlo. Sin embargo, hoy en día la SUNAT ya tiene tu información ya predeterminada. Como así como las personas naturales revisan sus ingresos, sus gastos deducibles y todo eso. Acá también en el formulario 710 de renta anual simplificado, la SUNAT por defecto te pone tus ventas, siempre y cuando hayas facturado de manera electrónica. Que ya hoy en día todas las empresas están obligadas. A partir de 2021 ya nadie se escapa. Todos tienen la obligación de emitir facturas electrónicas. Facturas y boletas electrónicas. Sea a través del SUNAT o a través de un operador OCE, ¿no? Entonces, nosotros revisamos esa información y lo presentamos a través del formulario 710 simplificado o completo. El simplificado es para el régimen MIPE tributario, para la primera versión. Régimen MIPE tributario que son pequeñas, por decirlo así. También pueden usar las empresas del régimen general, también se puede utilizar el formulario simplificado, pero siempre y cuando sus ingresos no superen a 1.700 UITs, que son 7.3 millones, o que tengan algún beneficio tributario, por ejemplo, el régimen de Amazonía, las empresas agrícolas, o las empresas nacionales, ¿no? Las empresas que tengan del sector público, o estén obligados a tener reporte local. ¿Qué es el reporte local? Son los precios de transferencia. Las empresas que tienen relacionadas, nacionales o internacionales. Son empresas que existen 2, 3 empresas que son vinculadas, ¿no? O relacionadas. Ellos también tienen la obligación de presentar un formulario completo. Ahora, también los que superan 1.700 UITs tienen la obligación de presentar el balance de comprobación, que son los saldos contables al cierre de un ejercicio en libros. También se tienen que presentar a través de este formulario completo. Y todas las empresas que pertenecen al sistema financiero, ¿no? Trabajan a través de esto. Las empresas de hidrocarburos también tienen este formulario completo. Ahora, hay formas de pago cuando presento mi declaración de impuesto a la renta. Lo puedo pagar, lo puedo fraccionar
o también puedo solicitar mi devolución. Como les decía, al momento de determinar tus ingresos, tus gastos, tus costos, tus adiciones y deducciones, y restas tus pagos a cuenta, te sale un resultado positivo o negativo. Esto, de acuerdo a ello, tú puedes solicitar la devolución o aplicar a futuros, a periodos siguientes, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito del régimen MIPE tributario. De repente les interesa, como profesionales, de repente están pensando tener un negocio o tienen un negocio y donde no le han orientado. El régimen MIPE tributario se califica de acuerdo al nivel de sus ingresos, como les mencioné. Hasta 300 UIT va a pagar de manera mensual a cuenta el 1%, y si supera eso, el 1.5%, y su renta anual, el porcentaje, va a ser el 10%, siempre y cuando no supere las 15 UITs. Entonces, ahí sería un poquito más convenientes para las empresas que recién están iniciando, que podrían acogerse a este régimen, ¿no? Ahora, las empresas general, ya sería de gran envergadura para empresas que facturen superior a 1.700 UITs. Es importante que a nivel empresarial se pueda distinguir de acuerdo a sus proyecciones de ingreso o proyecciones de venta, en qué régimen adecuarlo. Eso se les puede orientar de alguna manera qué es más conveniente para su actividad o su negocio. Queremos, queremos acotar que los gastos que les mencioné, los gastos necesariamente tienen que ser bancarizados y relacionados al giro del negocio. Existe, y por experiencia les digo, que a veces los dueños o los gerentes quieren ingresar facturas, ¿no? Que de repente no corresponden a la actividad del negocio. Se fueron a un almuerzo familiar. Te dicen, no, ese gasto que lo registres como propiamente como gasto de la empresa, cuando en realidad no corresponde. Eso es fácilmente detectar porque no hay una bancarización de por medio, y en algún momento en una fiscalización puede ser observado y reparado y sancionado como corresponde. Hay que tener cuidado a eso. Y creo que esa es la parte donde podría, bueno, voy a dar algunas recomendaciones. Las personas naturales con negocio necesariamente tienen que presentar su declaración anual. Como les mencioné, pueden estar en el régimen MIPE o pueden estar en el régimen general. No solo las empresas jurídicas, también las personas naturales con negocio. Su declaración anual dependerá del régimen tributario. Estos dos únicos regímenes hacen su DJ anual. Del RUS, el régimen especial, no necesitan presentar ninguna declaración anual porque sus pagos mensuales son cancelatorios. Es de acuerdo a su nivel de ventas. El RUS, si tienes ventas hasta 5.000, pagas 20 soles, y hasta 8.000 soles, 50 soles de manera mensual. Eso, y pagas eso y queda ahí. No necesitas hacer ninguna declaración anual. El régimen especial de renta es de determinación mensual. Pagas el 1.5% del impuesto a la renta y, bueno, tu IGB correspondiente, y ahí queda. No hay una necesidad de hacer una determinación de renta anual. Ahora, sean cuidadosos al registrar sus ingresos netos mensuales en la declaración anual. Es una recomendación importante, porque a veces se omiten ingresos y el fisco o la SUNAT de todas maneras lo detecta. Eso no hay forma de que pueda, que se le pueda pasar a la SUNAT, ¿no? Y bueno, con esto agradecerles, y seguramente tienen algunas interrogantes. Estamos aquí para poder resolver algunas consultas. Ingeniero César.
Eh, sí. Quiero agradecer al contador Franklin Mosquera por su brillante disertación. Y vamos a dar vamos a ver una ronda de preguntas por acá. Eh, y a ver, a cualquiera de los dos, quien tenga me da la respuesta. A ver, ¿no? Dice acá, ¿las boletas electrónicas de consumo en restaurantes se carga solo a SUNAT o debo guardarlas? A Sí, ver, dale, Franklin. sobre, esa consulta es sobre persona Natural. natural, persona Sí. natural o renta de persona natural. Pero puedo acotar que efectivamente la SUNAT hay una campaña importante para que todos los contribuyentes o las personas se formalicen, ¿no? Se formalicen. Entonces, ¿qué están haciendo? Que están dando beneficio de aquellas personas que hacen uso de estos restaurantes, bares, hoteles, para poder deducir hasta el 3 unidades impositivas de su declaración anual. Ahora, para ello es necesario solicitar los comprobantes que son boletas electrónicas. Para personas naturales, solo boletas electrónicas donde indique claramente el DNI de la persona. El DNI de la persona, solo así la SUNAT podrá reconocer como gasto o podrá deducir de su determinación de renta anual. Ahora, la pregunta, si lo puedo conservar, perdón, si es necesario conservarlo o no. En este caso, la SUNAT por defecto ya en su sistema jala de la declaración que hizo el restaurante, el hotel o el bar, jala esta información y ya lo tiene predeterminado en su de renta. Ahora, puede ser de que a nivel del sistema no cruce información. Entonces, usted como persona debe guardar, al momento de hacer su determinación de renta anual, lo agrega, siempre y cuando cumpla con los requisitos preestablecidos, ¿no? Que son electrónico, consigne claramente su DNI y sea del periodo, ¿no? Excelente. Acá hay otra pregunta que es un participante. Dice, ¿qué impuesto se paga y qué comprobante se emite por dar servicio a una empresa o persona del extranjero? Por ejemplo, enseñanza o consultoría. Eso si uno solo tiene recibos por honorarios. César, toda renta que se cobre por honorarios es eso, el recibo electrónico es el que nos corresponde emitir para esperar el pago correspondiente. De acuerdo. Acá, bueno, acá yo voy respondiendo. Están preguntando, dicen, doctor Roberto Crealdo, ¿tendríamos acceso a la grabación de su presentación? Quiero decirle a los participantes que todo esto está grabado y pueden entrar las veces que quieran en la página del Colegio de Ingenieros. En CITV van a encontrar todas las grabaciones. Hay gente que comienza a mirarlo y se repiten las veces que ustedes quieran. Este es un acceso libre que tiene el colegio y pueden ustedes ver toda esta conferencia grabada, ¿no? Podría agregar ahí a la consulta anterior de que de repente tienen dificultades para poder emitir un comprobante, ¿no? Para el exterior, a una empresa extranjera. No, porque al momento de emitir tu recibo por honorarios consignas una casilla que digas que es sin documento, pones nombre completo de la persona o la empresa del exterior y es aceptado igual al momento de facturar. Muy bien, ahí hay una pregunta. ¿Cuándo es la fecha límite de presentación de la declaración jurada a personas naturales? Empieza, hay toda una, por efecto del último dígito del RUC, hay una escala de vencimiento. Ya empezó la declaración, pero el vencimiento data a partir del día 25 de este mes, con el RUC 0. ¿No? Y ahí viene el 1, 2, 3, hasta el día 12, creo que son los buenos contribuyentes. Por cada día va aumentando el código del último dígito del RUC. Acá viene, Lo puedo proyectar el cronograma si gusta. Sí, por favor, Frankie, por favor. No sé si se ve. sí se ve. Ya, ese es el cronograma que ya está aprobado, publicado desde diciembre, ¿no? Ya.
acá hay una pregunta interesante. Dice, si la empresa en el año no tuvo operaciones, cero ingresos y gastos, y las deudas que tenía con sus accionistas las pagó con su patrimonio, ¿se debe presentar la declaración jurada? ¿No paga impuestos? Si estaba acogido a al régimen MIPE o al régimen general, necesariamente tiene que presentar su declaración. De acuerdo. Acá hay una que está relacionada, dice, si no hubo ingreso, no hay obligación de presentar declaración jurada, aun cuando hubo gasto de pago al contador para presentar la declaración jurada 2019. Igual, necesariamente tiene que presentarlo porque la empresa estuvo activo, tuvo compras. De acuerdo. Para recomendaciones, si en algún momento las empresas, digamos, en el 2021 me proyecto que no voy a tener ingresos, lo correcto sería que suspendo actividades. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Dice acá, si compro un vehículo, ¿hasta qué monto acepta SUNAT necesario para prestar mis servicios como ingeniero a empresas en provincias? El- a ver, la pregunta si va el vehículo para un tema de una empresa, para giro de su negocio, para la actividad que pueda ser, no sé, alquilar o no tiene límite, pero si es para temas administrativos o para el gerente o para el dueño, ahí sí solo tendría que ser hasta 27 UITs. De acuerdo, ¿no? Y también lo que es importante es que el vehículo tiene que estar a nombre de la empresa o la compañía, ¿no? ¿No? Propiamente, Claro, propiamente. para que tenga el uso del caso, ¿no? Es decir, hay otros que dicen, ¿no? El vehículo es mi vehículo, ¿no? Pero lo estoy usando No, para la empresa, no necesariamente ¿no? a nombre de la empresa, porque también pueden hacerse un contrato. Se puede hacer un Así es. contrato comodato donde yo cedo mi vehículo a la empresa, ¿no? Para poder desarrollar sus actividades y con ese contrato legalizado es válido, puedo deducir los gastos de ese vehículo. ¿Qué actividades pueden solicitar RUS? ¿Roberto, contesto? Sí. A ver, del RUS, básicamente, como le había señalado, hay límites. Y generalmente son las bodegas, son pequeñísimas negocios muy pequeñas que solo hasta 8,000 soles de ingresos. Generalmente son para bodegas, tiendas o mini market muy pequeñas. De acuerdo, acá. Dice, me han retenido más de lo debido por quinta categoría. Mi empleador me reportó que debo pedir mi devolución por parte de la SUNAT. Por favor, ¿cuál es el procedimiento para pedir devolución? Gracias. Roberto, Por favor, Frankie, no puedo ingresar. ya, sobre su consulta, hay dos opciones. Lo puede hacer a través de la empresa. La empresa se supone de manera mensual hace su retención, ¿correcto? Hace una determinación anual en diciembre donde realice el ajuste, ya sea exceso de retenciones o mínimas retenciones. Entonces, puede solicitarlo que su empresa le haga el desembolso de la retención en exceso o puede solicitar a través de una declaración anual de renta a la SUNAT. La SUNAT también le puede devolver. Existen las dos vías para poder regularizar. Ahora, la empresa, si le paga al trabajador, ese pago que realiza el trabajador, esta empresa lo puede usar como crédito de su pago de impuestos. O sea, puede compensar su propia salud, alguna renta que esté pendiente ahí de pago de la empresa, lo usa como crédito. Excelente, acá dice, si no ha habido ninguna boleta nuevo RUS en 2020 emitido y además no se ha declarado mensual, ¿se puede tramitar en cero ya que no hubo ingreso? No, o sea, si es RUS, no tiene obligación de Así es. declaración anual, no hay necesidad. Así es, ¿no? Muy bien. Tengo boletas de pago por enseñar en dos universidades que no figura la renta de quinta. ¿Cómo debo realizar este registro? Porque tengo hasta el 25 de marzo, según SUNAT. En su boleta de remuneraciones, si figura la retención de quinta, entonces al momento de hacer su declaración anual, ingresa el monto que le han retenido.
pone el RUC de la universidad, pone el monto de la retención que le hicieron, usted tiene el documento, tiene la constancia de transferencia que le hicieron, cómo sustentar a la SUNAT de que efectivamente esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces ya la SUNAT cuando revisa eso y cruza información con la empresa, va a haber una discrepancia, no va a cuadrar, entonces ya se va con la empresa y no con el trabajador. Y ahí, ingeniero Soriano, la importancia de revisar correctamente el formulario virtual. Muy importante. Vale. Muy bien, acá dice, si ya presenté formulario 709 por renta de trabajo, pero no incluí un certificado de donación, ¿puedo rectificar el formulario ya presentado? Sí, el formulario es factible de rectificación. Muy bueno. En realidad no es, bueno, no es una rectificación, sino sería una sustitutoria, porque todavía no vence. De acuerdo, así que lo hacen ahora, ¿no es cierto? Sí, ¿no? se puede. Así se puede, así es. Muy bueno, acá una participante los felicita por sus exposiciones de ambos, ¿no? Dice acá, buenas noches, si me liquidaron en febrero 2020, recibí CTS y demás beneficios, ¿debo declararlo en este importe pago impuesto a la renta? Muchas gracias por la respuesta. Las liquidaciones están exoneradas de impuesto a la renta. Son montos exonerados. Podría, Son parte adicional de algo. O sea, son parte integrante de tu renta, ¿no? De tus ingresos, pero no tienen afectación tributaria. podría Muy bien. acotar, Sí. sabemos que el 2020 muchas personas se quedaron sin trabajo, entonces interrumpieron su vínculo laboral, los liquidaron, pero sin embargo los primeros meses del año sí tuvieron ingresos y tuvieron retenciones de quinta. Entonces muchos profesionales o muchos empleados de renta de quinta tienen saldos a favor. Entonces es oportuno que presenten su declaración anual y de seguro tienen devoluciones a favor. La SUNAT a través del formulario puede solicitar la devolución y se le hace el extorno. Ahora, respecto a su liquidación de la persona que consultó, si le hicieron retenciones de quinta, puede solicitar su devolución. El tema es que hay que declararlo como renta inafecta. ¿Ya? Ese es el concepto que abarca la exoneración. Excelente. Acá hay una pregunta muy interesante. Buenas noches. ¿Qué pasa si trabajo remotamente en Honduras, pero resido en Perú por motivos de pandemia? En Honduras se pagan impuestos locales, pero ¿debo pagar impuestos en el Perú? El trabajo la pregunta es un peruano que trabaja acá, Eres ¿no? que está trabajando remotamente en Honduras, ¿no? Por este tema de la pandemia, pero recibe ingresos en Honduras y paga impuestos en Honduras, ¿no? Entonces, ¿debería pagar impuestos en Perú? El señor, me imagino que no debe ser domiciliado en el Perú. Entonces, al no ser domiciliado, no está afecto el impuesto a la renta de este periodo, hasta que sea domiciliado. Pero tenga por seguro que la retención en Honduras le corresponde, ¿no? Y el pago también allá. De acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, a mí me pasó como anécdota, una vez yo hice una consultoría en Honduras, ¿no? Y recuerdo para un diseño de un centro de innovación tecnológica, y recuerdo de que, como fue una consultoría, me pusieron un 30% de impuesto a la renta, ¿no? Y eso pasa en cualquier país. Y luego acá, obviamente, cuando ingresó el dinero, no, me pasó casi un tema similar, ¿no? Si pagaba o no pagaba impuestos, pero esto fue una resta extranjera, pero como estaba domiciliado acá, creo que tuve que declararlo de todas maneras, pero de mi global de impuestos que yo tenía, me creo que sí no, cambió mi conducta de ingresos definitivamente, ¿no? Porque era otro tipo de renta que recibía, ¿no? Del exterior, ¿no? Muy bien, muy bien. Acá dice acá, como persona natural, he obtenido renta de segunda categoría por el depósito de fondos de mi jubilación. La empresa financiera efectuó la retención de mi impuesto y emitió el certificado de retención. ¿Es necesario efectuar la declaración en la declaración jurada anual? Renta de jubilación, segunda categoría. No, como persona natural he obtenido renta por segunda categoría por el depósito de fondos de mi jubilación. Son rentas por intereses, utilidades, Claro. o sea, ganancias e intereses
el ¿Ya? cual le han hecho retenciones mensuales, entonces ya la entidad le ha hecho la retención, por ende ya pagó a SUNAT. Si no tiene otros ingresos, aparte de ello, no hay necesidad de declarar. No, ya no necesita retenerlo, obviamente. De acuerdo, excelente. Y ya, dice, buenas noches, en el régimen especial, el límite monto anual y si las empresas de ingeniería pueden acceder al régimen especial. Gracias. Ya, no. Lo que son el tema de servicios no puede acceder al régimen especial y efectivamente tiene también límites. En este caso lo recomiendo que sea en régimen MIPE tributario o régimen general, ¿no? Y eso sí, es todo lo que es servicios tiene que estar en esos dos regímenes, ¿no? No Así es, factures lo que factures, ¿no? así ¿No? es. Factures lo que factures. Muy bien. Si yo he dejado de elaborar e inicio este año para una determinada empresa después de 8 años y tengo RUC como persona natural, ¿debo hacer alguna declaración o simplemente lo dejo así y que ahora he creado una empresa y voy a trabajar para mi empresa? La natural tiene, como decíamos, la potestad de hacer varias actividades. Como persona natural está laborando, si tiene los volúmenes suficientes, le van a retener la renta de categoría. Pero si él va a hacer ya una actividad aparte, una actividad de gestión, que le genere tercera categoría, o sea, negocio, él va a tener que, después de hacer la parte operativa de sus autorizaciones de facturación y todo lo demás, él va a tener que aportar por ese concepto. Si es que está en el régimen especial, si está en el régimen libre tributario o si está en el régimen general, de acuerdo al volumen de sus operaciones. Acá hay una, ¿cuál es el impuesto o el porcentaje a declarar por renta extranjera entre la renta de cuarta categoría? ¿No? Cada país tiene su unidad impositiva de retención. Por ejemplo, a ver, si le retienen en Estados Unidos la tasa impositiva de 35%, ¿no? Si es así, el neto, esa utilidad neta, se considera como suma en nuestra declaración de 709, ¿no? Y ahí viene la afectación acorde a la escala increscente que tenemos, ¿no? Puede superar el 30%. Dice, si la empresa suspendió actividades por todo el año, ¿también presenta declaración jurada? Dependiendo en qué momento lo suspendió. Si fue a inicios, o sea, no hay problemas, no necesita presentar ninguna declaración anual. Ojo, Okay. pero no debe haber, se entiende que no hubo ninguna venta, ninguna compra, porque Así fue es. suspendido. Sería recomendable, Francisco, Fran, que efectivamente haga una declaración siempre y cuando haya aunque sea unos días. ¿Por qué? Porque la secuencia lógica de una empresa, mientras siga como empresa en marcha, así haya parado un ratito, es tener la declaración del año anterior para cualquier gestión, ¿no? Entonces es bueno tener la del 20 y 19 y así sucesivamente. Como dice Frank, si por ese concepto de tan poco tiempo no lo declara, también está bien, pero uno hay que proyectarse en el tiempo, ¿no? Es importante tener declaraciones. Y acá dice, mira acá, pregunta, trabajé, dice, quería consultar si trabajó el año pasado como independiente hasta el mes de septiembre y emití recibos por honorarios hasta ese mes. Luego en octubre ingresé a una empresa bajo planilla. ¿Cómo debería ser mi declaración jurada si es que en el año pasado estuve en dos regímenes, tercera y quinta de categoría? Tercera, no, cuarta y claro. Cuarta, ¿no? Honorarios está en cuarta categoría. Ahí ese honorario está identificado. Todo lo que ha girado, como es electrónico, está identificado. El 709 debe estar identificando su monto que ha declarado. Y si quinta categoría trabajó los meses siguientes, también debe estar los montos de ambos lados, está en la 709. La sumatoria de los dos, con sus respectivas deducciones y la tasa impositiva que le corresponde, es lo que el amigo va a ver en su declaración. Pero la tiene que revisar. Muy bien.
Dice, si pagué un alquiler de un impuesto a una persona no domiciliada y hice las retancianas del 5% y depositada en SUNAT, ¿cómo puedo usar ese pago de alquiler para devolución del impuesto a la renta? No. El alquiler es un pago definitivo a la operación, porque el servicio se dio y se cumplió. No hay efecto de devolución. Muy bien, acá dice, el rescate de la AFP que dieron por la pandemia debe declararse. Frank. No. Sobre las AFP son ingresos no grabados. No es una declaración que debes hacer. Recuerden que la renta propiamente solo son por ganancias generadas en el ejercicio. Son utilidades del ejercicio. No por algo que ya generaste hace mucho tiempo, ¿no? Muy bien, acá dice, sí. Dice, ¿cómo se deduce el gasto de alquileres en una persona natural? Una persona natural es una persona muy ordenada para tratar de deducir su gasto de interés. Si él hace su respectivo balance personal, qué interesante, debe saber que es un costo importante, pero no tiene implicancias porque él como persona solamente le lleva el interés de saber su resultado, ¿no? Pero no tiene que presentar a SUNAT ninguna información al respecto. ¿Por qué? Dice Porque acá, pagar su alquiler ya está pagado su impuesto, el 5%. dice que un contador puede firmar la declaración jurada de su propio negocio, El Sí, contador puede firmar. de su propio sí, negocio, pues. ¿no? Si no, Frankie Sí, pues. firma la mía y yo la firmo de la de él. ¿Eh? Quería Eh, acotar a eso de la AFP. Recuerden que Roberto habló de los que a partir de este año la SUNAT, o mejor dicho, las entidades financieras van a reportar a la SUNAT todos aquellos ingresos en sus cuentas bancarias superior a 30.800. Entonces, lo recomendable acá que si alguien retiró su AFP o tiene algún otro ingreso, deben estar bien documentados, bien sustentados y guardados en el tiempo. Recuerden que eso en algún momento la SUNAT lo va a detectar y le van a pedir alguna justificación para poder evidenciar de qué son esos ingresos, ¿no? excelente. Acá dice, si la empresa Afecta, no... afecta. Sí, así es. Dice, si la empresa no tuvo ingresos ni gastos, ninguna factura emitida ni recibida, pero como tengo una devolución o exceso de mi favor de hace 2 años, yo tendría que hacer mi PDT anual, aunque no esté obligado solo con el fin de solicitar esa devolución. Es renta empresarial, ¿no? Sí, Ya, hace 2 años, en el 2018, al momento de determinar su renta de persona jurídica, si marcó la opción devolución, tiene que solicitar la devolución. Pero si marcó la opción de aplicación a futuros pagos, se sobreentiende que en el 2019 lo aplicó, en el 2020 lo aplicó, entonces no habría forma de solicitar una devolución. Podría tener una fiscalización si lo hace. excelente, dice acá. Y una última pregunta. Buenas noches, un correo sólido. Yo tengo recibo de honorarios sin facturar ya hace 6 años, perdón, dice, buenas noches, yo tengo recibo de honorarios sin facturar ya hace 6 años, ya hace 6 años que no facturo, ya que estoy en planilla de la universidad. ¿No hay problema si no declaro por los recibos de honorarios que no facturo? Los recibos honorarios ahora son electrónicos. Si hace 5 años emitías sus comprobantes, ahora seguramente que ya no, porque y si lo hubiera hecho, estuviera en la 709, ¿no? Al trabajar ya como dependiente, él se va a fijar y que corrobore, porque la ciudad lo tiene bien identificado, que ahí está su planilla en los meses que está trabajando formalmente y no aparecerá absolutamente nada en lo que se refiere a rentas de cuarta categoría. Y sí, muy bien. Y además que lo que hay que también que entiendan los participantes es de que pues ya todo está automatizado, ¿no? Sí, la SUNAT nos tiene registrados por todos lados, ¿no? Documento que ingresa, documento que está y está bancarizado, ¿no? Si ya no es como antes, que yo hacía mi recibo, ¿no? Y yo facturaba, guardaba facturas para alguien, esas cosas ya no se pueden hacer, lamentablemente.
Yo he conocido muchos casos, ¿no? De empresas o negocios que a veces, pues, ya pues das un servicio, que es lo que pueden dar cualquier ingeniero, ¿no? Y en dar esos servicios, técnicamente hablando, tiene que haber una detracción, ¿no? Que la haga la empresa o tienes que hacerla tú, ¿no? Entonces, y tiene que ser creo que 8 días, ¿no? Entonces, tiene que estar en el tiempo, ¿no? Y esto es automático, porque si ya haces un recibo o una factura electrónica, eso es automático, tienes que pagar el 12% del monto total y ya no se puede, ya no es como antes, ¿no? Que decías, bueno, pues ya después lo agarro y luego lo pago cuando me venza. Esas cosas cada vez están súper lejanas y a veces nos puede caer una señora multa por no haber, ¿no?, previsto que hicimos un servicio y hay que hacer la famosa detracción y hay que comenzar a pagarla. Y eso es un consejo a todos los colegas ingenieros, donde estamos totalmente expuestos, pues, porque es un servicio que damos, una asesoría, que nos piden una factura, porque eso le conviene a todas las empresas, no quieren un recibo en horarios a veces, y nosotros emitimos la factura, y al emitir la factura, como ha dicho Franklin, automáticamente ya estamos en el régimen general, ¿no? No, no, estamos en el régimen general, o en el régimen MIPE, es decir, ya estamos en ese régimen, y entonces tenemos que declarar esto a fin de año y hacer todo un tema contable. Ese es el tema, ¿no? Y tenemos que hacer una cuenta del impuesto a la renta y tenemos que pagar el IGB, ¿no? Como un tema de tracción. Y esto es, yo he visto muchos colegas que han tenido muchos problemas en este tipo de cosas, ¿no? Porque ahora es electrónico, no es como antes que yo guardaba la factura, la tenía y luego la pagaba, le movía la fecha, ya no se puede hacer eso, ya, no se puede hacer eso. Señores, ¿ah? Aquí estamos para apoyarlos. De acuerdo, ojo, que ya en el Facebook ya van a mirar ya ahí los datos y los contactos, tanto del contador Roberto Giraldo como el de contador Franklin Mosquera, quieren contactar con ellos, ahí están. Yo creo que ha sido demostrado, nos han ilustrado con este tema del impuesto a la renta y yo les agradezco a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú y del Consejo Departamental de Lima sus brillantes exposiciones y el gran aporte que han hecho a la comunidad ingenieril con respecto a sus conocimientos y que creo que muchos de nosotros nos han aclarado las ideas, ¿no? Que a veces muchos de nosotros, pues día a día, nos quedamos en el tema muy práctico, hacer las cosas y a ver, este tema, cada vez hay que gestarlo mejor, porque luego tenemos problemas, ¿no? Entonces, y este tema, capaz lo digo en forma que todos lo pensemos, tener una empresa como persona jurídica tiene un nivel de compromiso, pero a veces muchos de nosotros, los ingenieros, tenemos personas naturales con negocios. Y entonces, y si nos equivocamos, no es como una persona jurídica que ahorita, pues, bueno, pues somos una cantidad de socios, no hay patrimonios de la empresa y ahí queda. Pero cuando eres una persona natural con negocio, tenemos nuestros patrimonios personales donde la SUNASI puede ingresar. Entonces, hay que estar en derecho. Gracias, Roberto, gracias, Franklin, un abrazo y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Y bueno, hasta las próximas reuniones que tengamos. Un abrazo y a todos ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Franklin, gracias, Roberto. Gracias. Chao, chao.